Muy bien. Bienvenidos, buenos días. Vamos a comenzar con estos nuevos encuentros, además de seguir con los otros que nos falta terminar. Que le puse, los sentimientos y la curación, pero está basado en un libro que se llama Siento, luego existo, de Gustav Dobos, El impacto de nuestras emociones en la salud, programa de 8 semanas para lograr un bienestar integral. Me pareció interesante porque habla justamente de cuál es el problema que tenemos todos y por qué nos enfermamos, ¿no? Y cómo a través del sentir, de los sentimientos, podemos sanar. Todos sabemos que en nuestro mundo, no vamos a decir nuestra sociedad, nuestro mundo entero, el pensar, o sea, el pensamiento, está sobrevalorado. Pensar es algo muy importante. En nuestras cabezas se localiza un importante centro de control, del cual casi nada escapa de ser registrado. Sin embargo, esta cantidad de información está lejos de llegar a nuestra conciencia, porque solo cerca del 1% de la capacidad cerebral alcanza nuestros pensamientos. La mayor parte de los cientos de miles de informaciones que se vierten en nosotros cada día se almacena y desaparece en el inconsciente. El corazón tiene razones que la razón desconoce, escribió Blaise Pascal sobre este conocimiento oculto. Pascal era contemporáneo de René Descartes, a quien se debe la frase pienso, luego existo, misma que le llevó a una fama similar a la de una estrella de rock. Hace 400 años, esta era ya una declaración revolucionaria, pues Descartes estaba más dispuesto a dudar de Dios que de su propia capacidad de conocimiento, y a pesar de todo, hoy sabemos que nuestra existencia es posible aún antes de crear pensamientos. Los sentimientos, por ejemplo, se nos manifiestan de manera repentina, incluso antes de que podamos traducirlos en pensamientos claros al respecto. Los sentimientos son los que dan forma a nuestros pensamientos y marcan nuestro comportamiento. En el campo de la medicina, todos los días nos encontramos con esta situación. Podemos apelar a la conciencia de un paciente, por ejemplo, para que cambie con urgencia su dieta, pero no sirve de nada si no logramos que el paciente quiera hacerlo, o mejor dicho, que eso quiera ocurrir en ellos. Si los pacientes no tienen esperanza de mejorar, si las verduras verdes les recuerdan a su infancia sin amor, si tan solo, qué sé yo, no les gusta la granola y no encontramos algo que les prometa satisfacción, entonces no tendrá ningún sentido indicarles que cambien su estilo de vida porque van a fracasar. Los sentimientos influyen no solo en nuestro comportamiento, sino que también cambian nuestros cuerpos. Si bien no sabemos con exactitud cómo funcionan, es fascinante ver cómo algunas terapias destinadas a algún síntoma físico en particular de pronto liberan los sentimientos. Bien. Este libro que estamos explorando, que recuerden se llama Siento, luego existo, no se trata de curaciones milagrosas que se realizan mediante el contacto físico, sino del papel que los sentimientos desempeñan en nuestra salud. Y sobre cómo lidiamos con nuestras emociones, de qué modo las percibimos como un aspecto de nuestra vida y cómo quizás también podríamos programarlas para recuperar la salud. Este libro nos llevará por el laberinto de las redes nerviosas y las cascadas de neurotransmisores que inundan nuestro cuerpo, y por la tormenta de destellos de las neuronas. Es una invitación a un viaje a nuestro interior, a lo que percibimos como amor, odio, enojo o nostalgia,
a lo que nos duele y a lo que nos relaja. Los sentimientos cambian la vida, ya sea la increíble felicidad de traer al mundo un hijo, las mariposas en el estómago cuando nos enamoramos, o bien el duelo y el miedo de perder a un compañero, la ira y la impotencia de estar a merced, por ejemplo, del cambio climático o del coronavirus. Todas estas experiencias se imprimen en nosotros como una red de la memoria corporal y son decisivas para sentirnos bien y estar saludables. Muchas personas van al médico de cabecera cargando sentimientos que no han confrontado. Estos sentimientos se esconden detrás de síntomas físicos, para los cuales no hay una explicación fisiológica adecuada. El médico anota, ¿no?, en su ficha diagnóstica sobre estimulación del sistema nervioso vegetativo o somatización, el paciente recibe un tratamiento contra el dolor de cabeza o el de estómago, una inflamación o una fatiga, pero ese tratamiento no ayuda porque con frecuencia las raíces emocionales de los padecimientos no se descubren e incluso pueden quedar encubiertas por los medicamentos. Bien. Así que el objetivo es brindar una nueva perspectiva sobre la salud emocional del ser humano. ¿Cómo podemos seguir el rastro de las emociones que a menudo están enterradas? Porque eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo desenterrar todas estas emociones? ¿Cómo lidiar con ellas de forma madura, sin dejarnos someter por ellas o caer atrapados en espirales de pensamientos negativos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a comenzar por la red de la memoria corporal. Todos creemos que yo primero pienso y luego siento, pero es que al revés. Primero están los sentimientos. Y los sentimientos transforman nuestros cuerpos, de máquinas biológicas en organismos reactivos y adaptables. ¿Qué tan conectados están los sentimientos con el ser humano? Es algo que se muestra en los mitos de la creación humana. En el caso de la India, por ejemplo, el dios primordial, Brahma, medita, y de su meditación surge la aurora matutina. Él y los 10 ancestros divinos, también creados por él, comienzan a sentir. Enseguida Brahma crea al dios de la alegría y el amor divino y le dice: mantendrás la creación en marcha permanentemente. La biología moderna confirma de forma contundente esta función existencial de los sentimientos. Mucho antes de que nuestro cerebro esté completamente formado y de que podamos pensar en absoluto, ya experimentamos sensaciones intensas. Esta fase comienza desde el útero, hacia las 32 semanas de gestación. Durante la mayor parte de esta etapa temprana, el feto duerme. En ocasiones cae en estado de sueño profundo, pero también presenta fases REM. REM es el sueño con movimientos oculares rápidos, mientras que se observan en los adultos. Entonces sus ojos se contraen detrás de los párpados cerrados y muchos neurocientíficos asumen que está soñando con varias de las sensaciones que ha experimentado en el vientre materno: el pulso del corazón, los ruidos intestinales o incluso los ruidos fuertes que lo rodean. Puede suceder que se asuste con un portazo y como reflejo patee la zona abdominal de la madre. En esta fase prenatal, tempranita, surgen los sentimientos primarios como el miedo o la alegría.
los cuales están anclados en la amígdala, en el complejo amigdalino, escondido en lo profundo del cerebro. Una de las partes más antiguas, desde el punto de vista evolutivo, de nuestro centro neurálgico. Este complejo amigdalino es fundamental para la ingesta de alimentos, el deseo sexual y la supervivencia en la confrontación con enemigos. Al mismo tiempo, el feto ya almacena sensaciones y aun cuando no pueda recordarlas de manera consciente, aprende este proceso. Los bebés se relajan, por ejemplo, cuando se les lee en voz alta una historia que ya han escuchado desde que estaban en el vientre de su madre, y la velocidad de los latidos de su corazón disminuye. Mientras que si escuchan voces desconocidas, permanecen alertas y tensos. El temperamento y el comportamiento también se forman en la fase prenatal temprana. Janet Di Pietro ha estudiado los rasgos prenatales de la personalidad. Los estudios muestran que la vida de la madre juega un papel importante al respecto. Según cuánto duerma la madre, si experimenta alegría o miedo por su embarazo, o está agitada o tranquila, el torrente sanguíneo del feto se inundará con hormonas que determinarán su irritabilidad, esto es, qué tan sensible al estrés será después del nacimiento. Este tipo de influencias, el estrés, la nutrición y también las toxinas ambientales juegan un papel más determinante que el que desempeña la genética. No sé dónde están golpeando. Ah, no, acá al lado golpean. Bueno, la genética por chusmear por la ventana me perdí por dónde iba. La genética en el desarrollo del sistema nervioso y en consecuencia en la inteligencia. Bien. Al principio de nuestra conciencia está la percepción sensorial, cuando vemos, oímos, tocamos o saboreamos. Estos estímulos audiovisuales, táctiles o incluso viscerales, que se transmiten en el área del propio abdomen, todavía en el vientre de la madre, son la base de aquello que los humanos percibimos como sentimientos. En las primeras etapas de la evolución, el organismo que creaba estas condiciones no estaba en realidad consciente de ello. Las percepciones cumplían funciones tan solo reguladoras. Por ejemplo, provocaban acciones específicas como cuando un organismo unicelular va hacia la luz, ¿no?, o persigue un alimento. Estas percepciones en la red nerviosa, aún sin conciencia, hicieron posible el surgimiento de formas simples de aprendizaje, tal como lo demostró Eric Kandel, ganador del premio Nobel, con la aplicia, un caracol marino. Parece ser que mientras más tocaban al caracol, menos reaccionaba con este reflejo que tiene el caracol de repliegue, ¿no? Porque terminaba por acostumbrarse al estímulo. Había un flujo menor de calcio a las células nerviosas y como resultado se liberaban menos neurotransmisores. Del mismo modo que el caracol, nosotros automatizamos nuestras acciones y comportamientos. Por ejemplo, al mantener el equilibrio cuando vamos en bicicleta. Lo importante es que aprendemos sintiendo, pues así los nervios se activan o se inhiben. No es casualidad que con el verbo sentir podamos describir tanto una percepción táctil, por ejemplo la dureza, como una condición emocional, por ejemplo una infancia difícil. Sin embargo, si queremos entender mejor el papel que los sentimientos tienen en nuestras vidas,
Es importante distinguir cada vez y de manera precisa entre la percepción sensorial, para la cual se destinan células nerviosas específicas, y lo que nuestro cerebro realiza en otro nivel con dicha percepción. Pues esto es crucial para poder regular nuestro equilibrio emocional y fortalecer así nuestra salud. El neurólogo e investigador portugués Antonio Damasio, quien realiza una investigación en el sur de California, distingue entre las emociones, es decir, las percepciones sensoriales que se almacenan en el cuerpo como una matriz nerviosa que forma una especie de mapa biográfico, y en otro nivel los sentimientos que se procesan en el cerebro, ya sea archivados como recuerdos o reprimidos en otras áreas del cerebro. Si bien estos ya no están en nuestra conciencia, no implican que hayan desaparecido. Estos sentimientos pueden tener una gran influencia en nuestro bienestar, en nuestra enfermedad y en nuestra salud. El psiquiatra francés David Servan-Schreiber hace notar que por la estrecha relación entre las sensaciones corporales y el cerebro, es más fácil influir en los sentimientos a través del cuerpo que por medio del lenguaje. Es gracias a Damasio que las neurociencias y las investigaciones cognitivas del cuerpo se hayan colocado hoy en día en un primer plano. Ha cuestionado que el cerebro sea el único que determina nuestra identidad individual y en consecuencia también ha sometido a una revisión crítica el concepto del equilibrio biológico al cual aspiran los organismos. La homeostasis implica reacciones coordinadas, en gran parte automatizadas, que mantienen el cuerpo en una condición estable mediante la regulación de la temperatura, el contenido de oxígeno en la sangre y el nivel del pH. Con frecuencia, los procesos que conducen a la homeostasis se consideran relativamente mecanizados, tal cual se entiende la función de un termostato en un sistema de regulación de temperatura. Sin embargo, Damasio remite con regularidad a la estrecha y dinámica red del sistema nervioso y el inmunitario y el hormonal, subrayando el papel de factores determinantes que desempeñan las emociones y los sentimientos. Explica que los organismos complejos como el nuestro viven en ambientes complejos, por lo tanto requieren amplios repertorios de conocimientos para poder decidir entre las distintas posibilidades de actuar. Esto les brinda la capacidad de planificar con anticipación, evitar situaciones adversas y aprovechar las circunstancias positivas. El esfuerzo en procurar la homeostasis ya está presente en los seres vivos más simples, pero los sentimientos solo se dan en los sistemas nerviosos complejos. Son una representación especial de nuestras sensaciones físicas y experiencias corporales en nuestro cerebro. Esta representación nos ayuda no solo a reaccionar ante los retos del entorno con acciones, sino también activando nuestras representaciones internas, que nos sirven para desarrollar soluciones a los problemas e incluso lidiar con sentimientos que pueden agobiarnos. Las emociones se dirigen hacia el exterior. Por ejemplo, alguien me toca y yo me asusto, entonces hago así, ¿no? Bien. Si me avergüenzo, me ruborizo. Ahora, los sentimientos son introspectivos y muy personales. Pueden transcurrir de manera inconsciente o bien penetrar en nuestra conciencia.
Nuestra vida interior es, por lo tanto, mucho más compleja que una simple red de nervios que reacciona a los estímulos. Entonces, estas disposiciones anatómicas y funcionales que sirven para conducirnos se encuentran en las áreas centrales del tronco encefálico, del hipotálamo y del cerebro anterior basal, desde donde se liberan neurotransmisores para realizar tareas en el organismo. También existen estructuras informativas que de manera continua proporcionan señales a todas las partes del organismo. Son redes nerviosas y de las señales químicas de los neurotransmisores que tienen como función, como si fueran carreteras, ¿no?, de información, o sea, transportar la información por el torrente sanguíneo, las hormonas, la glucosa, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nivel del pH. Las células nerviosas, ¿qué hacen? Leen el cuerpo. Leen estos mensajes, ¿no? Y los transmiten a las áreas centrales del cerebro. Estas a su vez reaccionan y liberan más neurotransmisores. Así es como el cuerpo se prepara en fracciones de segundo para actuar, por ejemplo, estrechando los vasos o aumentando la presión arterial. Solo cuando existe esta interacción de estímulos y reacciones es que cada vez se vuelve más compleja, se van creando patrones con sentido, es decir, los diferentes sentimientos que al final llevarán a la conciencia. Y estos se representan así. Entonces, pensamiento. Los modelos individuales de respuesta se hacen conscientes. Se puede formular como conceptos y ejecutar como comportamientos. Sentimientos. Los modelos sensoriales señalizan el dolor, el placer y emociones y se vuelven representaciones. Por ejemplo, siento nostalgia o siento deseo. Las reacciones, que son las emociones, son patrones de conducta complejos estereotipados. Por ejemplo, reacciono agresivamente, siento asco, vergüenza. Y la regulación basal son los mecanismos biológicos simples, como el metabolismo y los reflejos. Es toda una red. Esta red, con tantos factores que se contraponen, es como un amortiguador en nuestro sistema nervioso para los estímulos externos y protege nuestro organismo para que no se salga de control cuando el mundo que nos rodea cambia de manera violenta, profunda e impredecible. Este grupo de reglas, conformado por factores activadores o mitigantes, aminoran las influencias del exterior a través de las reacciones corporales, porque éstas, al corregirse mutuamente, oscilan en un estrecho margen y, según Damasio, garantizan un remanso de estabilidad en un mar de cambios. ¿Cuál es la importancia de esto? Experimentar, pensar y sentir deja huellas en nuestro cerebro. Y de esta manera nuestro cuerpo cambia incluso su composición genética. Nuestro cerebro posee una memoria, pero nuestro cuerpo también, ¿no? Por eso es importante conocer nuestro cuerpo. Eso estoy preparando. Vamos a ver, vamos a hacer, que me pidió, no me acuerdo qué amiga del canal, porque son tantos los nombres que no me los puedo retener todos. De hacer unos encuentros así donde hagamos ejercicios terapéuticos para digamos, con el cuerpo, ¿no? Para resolver diferentes situaciones. Ya lo estoy preparando, pero todavía no lo tengo listo.
Entonces, el cerebro tiene una memoria, pero el cuerpo también. Entonces, los procesos emocionales emiten señales biológicas y estas pueden incluso influir en el destino de las generaciones futuras. Aún a la ciencia le queda mucho por entender. Pero este asunto de la epigenética, ¿no?, ya ha descubierto bastantes cosas hasta el momento. Ahora nos preguntamos, ¿podemos controlar los sentimientos? Y ahora vamos a ver la respuesta. Este libro me encantó porque yo siempre me pregunté cuál era la diferencia entre emociones y sentimientos, que nunca nadie me la supo responder. Y encontré este libro y dije, que nos llega todo en la vida. Bueno, y empecé a hojearlo así por arriba un poco, y digo, bueno, acá justamente explica cuál es la verdadera diferencia, ¿no? Y cómo están vinculados con nuestro cuerpo. Así que, ¿podemos controlar los sentimientos? ¿Acaso esto ocurre por un esquema evolutivamente predeterminado o tenemos alguna influencia al respecto? Y si estos sentimientos son tan importantes, ¿podemos atenuarlos o fortalecerlos? En el debate sobre el libre albedrío, es decir, sobre qué tan independiente es nuestra conciencia, el psicólogo Benjamin Libet sembró la duda al principio de la década del 80 entre los seguidores del racionalismo cartesiano, porque determinó que el cuerpo reaccionaba 500 milisegundos antes de que el cerebro estuviese consciente de ello. En el caso específico de contraer los dedos al inicio de una acción, el potencial de preparación de las células nerviosas responsables de actuar existe, según las mediciones de aquel entonces, de manera independiente de la conciencia. Ahora resulta que investigaciones recientes muestran que saber qué es lo que nos impulsa a actuar es mucho más complejo porque el potencial de preparación, o sea, las ondas cerebrales que fueron objeto de medición, no siempre conduce al movimiento. Se puede influir en él. Por ejemplo, se observó en los sujetos de prueba que aquellos que practicaban meditación y entrenaban su concentración desde años atrás, estaban en mejores condiciones de observar sus procesos internos en comparación con otros. Algunos pueden identificar de manera fiable el estímulo para actuar y así retrasar conscientemente la acción. Sin embargo, esto no significa que la voluntad domine nuestro cuerpo. Tal vez se trata de una mayor capacidad de introspección, de percibir las propias señales corporales. Entonces, otra vez los sentimientos serían los actores reales. ¿Qué tan estrechamente relacionadas están las reacciones biológicas y las sensaciones psicológicas? Lo podemos observar esto con un pastel de chocolate. Suponiendo que a ti te fascina lo dulce y el chocolate, una región de tu cerebro se activa con el generador de impulsos de varios sentimientos, es el sistema de recompensas. Una parte importante es el núcleo accumbens. Sí, escuchen esta palabra, accumbens, una palabra rara. Ese núcleo accumbens se encuentra en los ganglios basales y posee muchos receptores para el neurotransmisor dopamina. Si estos son estimulados por impulsos nerviosos, se desencadena una intensa sensación de felicidad. Esto es lo que nos hace esforzarnos, pero también nos vuelve propensos a la adicción, porque sustancias como la cocaína o el alcohol reducen la satisfacción
porque emiten señales más fuertes que las obtenidas con el ejercicio. Al contemplar este pastel favorito, ¿qué sucede? El sistema límbico activa funciones como la emoción, el aprendizaje y el impulso, mismas que la corteza cerebral reconoce como deseo y nos hace conscientes de ello. Si satisfacemos este deseo, la dopamina llega al hipocampo, que es la parte del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Si nos gustó el sabor del pastel, la próxima vez que yo vea un pastel, se va a desencadenar una nueva sensación de felicidad antes de que me lo sirva en el plato. Brian Nuston, un neurocientífico de Stanford, colocó a los sujetos de prueba en un escáner de imágenes por resonancia magnética que examinaba el cerebro. Y a mitad de este experimento les ofreció chocolates. Este núcleo accumbens de quienes las aceptaron reaccionó antes de que ellos mismos supieran que dirían que sí. Por el contrario, en aquellos que no aceptaron el chocolate, la corteza insular, ¿se acuerdan la otra vez que hablábamos de la ínsula? Que es una parte de la corteza cerebral, que es la responsable de evaluar, indujo al no, gracias, de manera consciente, mientras que el acto de tomar el chocolate fue guiado por el instinto. Cuando una persona reflexiona sobre un problema, compara las ventajas y las desventajas o planea su futuro. Para hacer esto utiliza la corteza prefrontal, parte anterior del lóbulo frontal. Este área del cerebro está interconectada con el sistema límbico y puede mantener las emociones bajo control, si en ese momento parece razonable. Sin embargo, nos dejamos engañar con relativa facilidad por nuestros instintos primarios. Los psicólogos llaman a esto el efecto de encuadre, framing, de frame, ¿no? Cuadro, marco. Cuando el mismo hecho se formula de manera diferente, las personas a menudo deciden de manera diferente. Si en un juego alguien nos advierte que podríamos perder, ¿no?, una posible ganancia de 20 euros, no vamos a tomar riesgo para para que nos pase eso, ¿no? La amígdala es la que nos motiva a hacerlo. Si por el contrario nos regalan 20 euros, la amígdala permanece pasiva. El resultado es el mismo al final de cuentas. En ambos casos tenemos la conciencia tranquila y la sensación de que actuamos de manera racional. Un reciente campo de investigación en colaboración con la neurociencia es la biofísica y la psicología. Y este campo se llama, que trabaja, ¿no?, con esto, con la biofísica y la psicología, interocepción o interocepción. Detrás de ella se encuentra el conocimiento científico sobre el sentir de las emociones, de las señales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay estudios que muestran que algunas personas pueden percibir muy bien sus propios latidos del corazón sin ayudas técnicas, mientras que otras no pueden percibir el corazón en absoluto. Esta interocepción es un ejemplo de cómo se diferencian los niveles sensoriales de las emociones y los sentimientos. Es decir, las sensaciones corporales y mentales que se mezclan en nuestra imaginación y que nos pueden confundir.
Si antes de tener que hacer un examen tengo palpitaciones, estoy nervioso, quizás se debe a que ya con anterioridad tuve una experiencia desfavorable en una situación similar y mi psique lo registró como miedo al fracaso. O puede ser que también estoy así porque no desayuné y mi presión arterial está baja y mi cuerpo me lo está diciendo. Por ejemplo, en el caso de los niños que sufren dolores, la profesora de psicología Tanja Hetchler descubrió que los niños a menudo reaccionan con miedo ante señales corporales inofensivas, como puede ser la tensión muscular. Las experiencias tempranas de estrés están relacionadas con esto. Por medio de ejercicios físicos, como el salto de tijera, los niños pueden aprender a distinguir entre la sensación de miedo, sentimientos, y el detonante corporal de la percepción de las emociones. Los estudios muestran que las personas con una buena interocepción tienen menos probabilidades de sobreentrenarse en los deportes o pueden evaluar mejor las posibilidades de ganancia y pérdida, como lo hizo constatar la neurocientífica inglesa Sarah Garfinkel de la Universidad de Sussex con los corredores de bolsa en Londres. Entonces, todo esto nos lleva al tema famoso de la intuición. ¿Qué es la intuición? A este muy conjurado sentimiento visceral que oculta nuestro saber en el subconsciente. Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía por sus investigaciones en la toma de decisiones, describe la intuición como una fuerza intensa y sobre todo rápida que se enciende antes que el pensamiento racional, pero que al mismo tiempo es más propensa a errores si la contrastamos con la racionalidad, que es más lenta. Sin embargo, Gerd Gigerenzer, psicólogo alemán, concede especial importancia a la intuición. En cualquier caso, no hay decisión que se tome de manera puramente racional, y él argumenta que la intuición sigue principios heurísticos. Separa en función de experiencias previas y bajo un principio como el de votar con el pulgar arriba o abajo aquello que no es trascendente y por lo tanto facilita una decisión razonada. Investigadores de la Universidad de Ámsterdam llegaron a la conclusión de que las decisiones simples se toman mejor racionalmente, pero que es más probable que las preguntas complejas se hagan por intuición. En un experimento pidieron a los sujetos que eligieran entre 4 coches nuevos en función de 4 características, como el tamaño de la cajuela o el consumo de combustible. Tenían 4 minutos para pensar, pero una parte del grupo estaba distraída y, como era de esperarse, tomó la decisión equivocada. Sin embargo, el resultado fue muy diferente cuando las exigencias se hicieron más complejas, porque en este caso se les pidió a los participantes que hicieran su elección tomando como base 12 criterios. Los que decidieron de forma intuitiva obtuvieron un mejor desempeño. El 60% encontró de esta forma el mejor vehículo, en comparación con el 25% que reflexionó su decisión.
Por supuesto que la intuición no es cualquier tipo de inspiración, sino una especie de reconocimiento automatizado de patrones que recurre a muchas experiencias acumuladas con regularidades, sorpresas y similitudes. El sentimiento que de esta manera se crea fluye en un proceso de evaluación consciente, es decir, la mayoría de las personas basa sus decisiones en una combinación de lógica e intuición, dependiendo de la cuestión y de su nivel de experiencia. ¿Se puede equiparar la intuición con esto que se denomina el instinto visceral? No es tan simple. Tienen que ir a tomar agua. ¿Vieron que dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro? Bueno, eso lo sabemos todos. Bien, hoy en día hay millones de videos de eso y libros y todo esto. El intestino, que a veces se conoce como el cerebro intestinal, es más antiguo que nuestro cerebro en cuanto al desarrollo del organismo y se forma antes que el corazón y los pulmones. Las primeras formas de vida animal se las arreglaban sin un cerebro en la cabeza, porque solo poseían el intestino como centro neurálgico. Por eso en el curso de la evolución se ha mantenido como un centro de control muy complejo, y en los seres humanos contiene varios cientos de millones de células nerviosas, que es más de lo que contiene la médula espinal. El cerebro intestinal se puede comparar con el cerebro en la cabeza en muchos aspectos. Sus células nerviosas reaccionan a muchos neurotransmisores, como la adrenalina, la serotonina. Estos neurotransmisores ayudan a las células nerviosas del intestino a comunicarse entre sí, porque en gran medida éste trabaja de forma independiente. Él mismo analiza la calidad de los alimentos que fluyen por el tracto digestivo y decide cuántos jugos digestivos debe producir el cuerpo. El cerebro informa al abdomen sobre los estímulos importantes, como el estrés, que inhibe los músculos intestinales. Pero el 90% de la comunicación fluye en dirección inversa, del vientre a la cabeza. Así, de manera constante, el cerebro recibe información del intestino sobre los procesos del cuerpo. Por lo general solo percibimos esto cuando hay señales de advertencia, como cuando se activa el área cerebral responsable del vómito ante algún patógeno en nuestra comida. Por lo tanto, el cerebro intestinal tiene una especie de inteligencia propia, pero no hay evidencia de que sea el lugar en que se localiza la intuición. No obstante, de acuerdo con investigadores que estudian el funcionamiento de los intestinos, como Shemman, es posible que las sensaciones inconscientes del intestino formen una especie de alfombra emocional que influye en nuestras decisiones. En cualquier caso, las últimas investigaciones demuestran cada vez más las relaciones entre los dos cerebros humanos, o sea, el cerebro y los intestinos, los cuales están conectados entre sí por este famoso nervio vago. Bien. Las enfermedades neurológicas, como el Parkinson o la esclerosis múltiple, ahora están asociadas con los intestinos. Y también hay evidencia de que el tipo de dieta influye en nuestro bienestar psicológico. Bien. Un grupo de investigadores de la Universidad Aalto en Finlandia ha realizado pruebas
en participantes procedentes de Finlandia, Suecia y Taiwán para establecer cómo y sobre todo en qué partes del cuerpo se manifiestan las sensaciones subjetivas. El resultado es una especie de mapa de los sentimientos, y en este estudio, por ejemplo, el miedo se manifestó como ansiedad en el pecho y el afecto como calor en la cavidad abdominal. Dependiendo del tipo de sentimiento, y aunque fueron evidentes algunas claras diferencias en la anatomía, se concluyó que se trataba de un principio biológico universal, pues las diferencias entre europeos y asiáticos resultaban mínimas. La investigadora Lauri Nummenna, no sé cómo se pronuncia, Nummenna, nos permite reaccionar de forma adecuada como seres sociales, por ejemplo, ante la simpatía o la enemistad. Bien. Estas señales físicas han sido subestimadas hasta ahora. O sea que en investigaciones venideras las tienen que considerar. La influencia de los sentimientos es visible en todos los procesos mentales. Y cuanto más fuerte sea su percepción, más fuerte será la influencia en la psique. Según Lauri, cada uno de los participantes de la prueba presentaba una topografía única de la percepción corporal, pero curiosamente muchos ubicaron de manera intuitiva su yo en el torso y no en el cerebro. Antonio Damasio va más allá. Cree que nuestra mente está destinada a servir al cuerpo. La conciencia permite que el conocimiento obtenga acceso a los sentimientos en primer lugar y que el efecto de esto se vea reforzado. Quizá incluso más significativo, escribe en su libro Sentir y Saber, el camino de la conciencia, es el hecho de que la conciencia sea la función biológica crucial que nos permite sentir la tristeza o la alegría, el sufrimiento o el placer, la vergüenza o el orgullo, el dolor por la pérdida de una persona o por el carácter transitorio de la vida. La tesis de este neurocientífico es fascinante porque permite comprender cómo funciona lo que hacemos. Es decir, brinda una explicación plausible de por qué las terapias de medicina natural que se dirigen a todo el cuerpo conducen a cambios en todos los niveles. Bien. A ver por cómo vamos. Bien, tenemos un poco más de tiempo. Ahora vamos a hablar del miedo y la alegría. Miedo y alegría como dos polos en nuestra vida. Los sentimientos son importantes para la supervivencia. Nos permiten responder a estímulos del entorno, en especial aquellos que son útiles o peligrosos para nuestra supervivencia. En el cerebro se activan redes neuronales que envían señales a los núcleos cerebrales y se liberan hormonas, como el cortisol, que influye en el perfil químico del entorno interno. Esto también cambia de manera temporal la forma en que funcionan muchos circuitos cerebrales. Entonces tenemos la impresión de que nuestros procesos de pensamiento se están acelerando o ralentizando. A la vez, parece que hay sentimientos básicos universales que en el transcurso de la evolución han estado anclados con profundidad en nosotros, los cuales se desencadenan una y otra vez en patrones similares de reacción. El antropólogo y psicólogo Paul Ekman
que se especializó en comunicación no verbal, describe estos sentimientos como alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y desprecio. Un segundo grupo individual y distinto de emociones se superpone a este espectro, se conforma social y culturalmente e incluye, por ejemplo, sentimientos como la vergüenza, los celos, la culpa o el orgullo. Por último, hay una especie de trasfondo emocional que se presenta en forma de bienestar o incomodidad, tranquilidad o tensión. Entonces, las 7 emociones básicas, según Paul Ekman, son ira, asco, desprecio, alegría, tristeza, miedo o sorpresa. Este psicólogo identificó 7 sentimientos básicos que se expresan de forma espontánea en nosotros y que solo el pensamiento puede amortiguar hasta determinado punto. En todos estos niveles podemos ejercer influencia con un poco de práctica, aunque en diferentes grados. ¿Por qué nos ponemos colorados? O sea, nos ruborizamos. Bien. Uno de los primeros investigadores de la función de los sentimientos en la evolución humana fue Darwin, cuyos escritos sobre el tema fueron redescubiertos hace pocos años. Darwin estaba particularmente interesado en cómo se manifestaban los sentimientos y lo probó con invitados en su casa de Londres. Les mostró placas fotográficas del neurólogo francés Duchenne, quien había estimulado los músculos faciales de algunas personas mediante impulsos eléctricos y consideraba que el resultado mostraba expresiones de emociones auténticas. Darwin tenía dudas al respecto. Por eso preguntaba con frecuencia a sus invitados cuáles emociones reconocían en dichas imágenes. Luego ordenó aquellas imágenes que fueron identificadas de manera unánime con alguna emoción en grupos correspondientes a los sentimientos básicos universales. Su método experimental fue audaz e inusual para esa época victoriana. Darwin estableció, entre otras cosas, que los sentimientos más elementales también están presentes en el reino animal. Por ejemplo, comparó el acto de levantar el labio superior como expresión de agresión en humanos con el comportamiento del perro que muestra los dientes para infundir miedo en su oponente. Pero también despertaron su interés las emociones adquiridas culturalmente. En su teoría del rubor, razonó que la atención dirigida a una parte del cuerpo conducía a que los vasos sanguíneos se dilataran allí y que cuanto más a menudo sucediera, esta reacción también podía heredarse. Así, la teoría del rubor de Darwin se convirtió en un primer acercamiento a la epigenética, a la transmisión por herencia de los sentimientos y el comportamiento. A veces solo bastan algunas fracciones de segundo para que el rostro en postura corporal se manifieste un sentimiento, pero a pesar de poco tiempo, somos sorprendentemente buenos para percibir el verdadero estado de ánimo de la persona que está frente a nosotros, al menos con emociones no disimuladas que aparecen entre medio y 4 segundos. Es mucho más difícil con las llamadas microexpresiones, que a veces duran 1/30 de segundo. En la mayoría de los casos, cuando no queremos mostrar nuestros verdaderos sentimientos, estas señales emocionales mini cortas solo se han hecho evidentes cuando los sujetos de prueba han sido filmados
y las grabaciones se han reproducido en cámara lenta, porque estas señales son muy breves, tanto que ni siquiera penetran en la propia conciencia. Sin embargo, sí dejan huellas en el cerebro de la otra persona. Y así lo demostró un experimento en la Universidad de Tilburg. En una proyección durante una prueba, a una serie de imágenes neutras se le intercalaron escenas repugnantes que eran cortas, que no penetraron en la conciencia. Justo después, el grupo de participantes rechazó probar alimentos sin poder encontrar una razón para ello. De manera similar registramos las expresiones más mínimas de la persona que está frente a nosotros y en cuestión de segundos nos formamos un juicio, a pesar de que creemos que en realidad reflexionamos sobre nuestras opiniones de las personas en cuestión. Bien. A ver si aguanto un poquito más. Porque ya es como que ya hace un momento que siento que no me... Vamos a hablar de la serpiente. La famosa serpiente. No es casualidad que el diablo se acerque a Adán y Eva en forma de serpiente, ya que su imagen desencadena el miedo, uno de los sentimientos universales más poderosos y señal de advertencia. Hablando de esto, en el canal tengo un video que habla de Adán y Eva con el tema este, pero no lo miró nadie, como siempre, porque no le habrá gustado el título a la gente, no sé. Pero está muy bueno lo que dice, que lo hice basado en otros directos de otros temas que no me acuerdo ni cuándo fue. Es que si ustedes me preguntan lo que dice cada video es que ni me acuerdo. Este me acordé porque lo leí acá ahora, ¿no? Pueden entrar al canal y ver las listas de reproducción, los podcasts y pueden elegir los temas. En el canal hay de todos los temas, no solamente el de las manitos milagrosas Ho'oponopono, ¿no? Pueden profundizar en muchas cosas. Más de 6.000 videos hay ya. Bien, todos miran el de las manitos. Bueno, entonces, no es casualidad que el diablo se acerque a Adán y Eva en forma de serpiente, ya que su imagen desencadena el miedo, es uno de los sentimientos más poderosos y señal de advertencia. Dicha imagen está tan profundamente grabada en nosotros que nos asustamos cuando percibimos, sin esperarlo, una sombra que se mueve de manera similar, aunque sabemos que no nos encontraremos con una serpiente en nuestra sala. El psicoanalista Carl Jung enfatizó que la serpiente representaba todos los instintos de la prehistoria. La serpiente, como criatura potencialmente peligrosa, ha acompañado la formación de nuestro cerebro emocional durante el proceso evolutivo y se ha convertido en una serpiente eterna. Por esta razón, su símbolo puede desencadenar el miedo como arquetipo incluso en nuestra infancia temprana. El trueno es una señal igual de intensa. Otros detonantes emocionales se construyen con base en experiencias y recuerdos que hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas. Una caída de escalera del sótano, por ejemplo, puede convertirse en una incomodidad general con las escaleras. El recuerdo de una intoxicación alimentaria permanece en forma de asco hacia el desencadenante, ¿no? O sea, el alimento que desencadenó la intoxicación. Y vamos a ver un estudio de un caso de la ansiedad como causa de dolor crónico. Fíjense, la ansiedad
como causa de dolor crónico. Hola Mirna, ¿qué tal? Bienvenida. Es una cosa, ¿quién no tiene un dolor crónico? Vieron que cada uno tiene dolencias más referidas a diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Uno sufre más de los riñones, otros siempre tienen dolor de cabeza, otros del estómago, otros, qué sé yo, las piernas, otros la espalda, y así, así, así. Bueno, este era un paciente de 42 años que va, ¿no? Acá a la clínica esta donde atienden, hacen esto, siento y luego existo, este señor que escribió esto, porque tenía un dolor crónico, ¿no? De espalda. ¿A quién no le duele la espalda? Pero hay personas que les duele más que a otras. A veces por ahí tenemos esto acá, ¿no? Que nos tensa, que bueno, ya les prometo que vamos a trabajar con todo este asunto de los ejercicios y todas las cosas para poder estar un poco más relajado en otros encuentros. Esperen que ya les dije, lo estoy organizando. Entonces va el señor, fíjense, en 42 años tampoco es una edad tan avanzada como para tener un dolor intenso de espalda y encima crónico, o sea, todos los días. Apenas podía dormir por la noche, no podía sentarse o estar de pie durante mucho tiempo. Llevaba medio año con incapacidad laboral y el dolor le impedía ejercer su profesión como auxiliar dental. El contacto físico le era muy difícil de tolerar, reaccionaba con tensión muscular cuando le aplicaban cada día en el pecho compresas frías, compresas, pañitos fríos, ¿no? Para apagar el sistema nervioso. La acupuntura le incomodaba. Apenas podía tolerar la terapia con ventosas. Un masaje cuidadoso consiguió los primeros éxitos. A consecuencia del contacto, era una mujer, la paciente era una mujer. Ella comenzó a llorar, pero a poco empezó a relajarse. El contacto parecía ser un tema central. Así que el terapeuta tuvo una larga conversación con ella y empezó a averiguar qué papel tenía el contacto, ¿no? En su vida. A ver. De manera indirecta, quedó claro que la mujer y su marido llevaban mucho tiempo durmiendo en habitaciones separadas. Él tenía una relación nueva con otra mujer, también casada, y la situación no era fácil, pues a la pérdida de su relación íntima se agregó el tener que convivir con el esposo en el mismo lugar. Sin embargo, la paciente no quería que su marido se mudara porque ella sentía mucho miedo. Un día, durante una visita matutina, relató un extraño sueño en el que ella se veía que era una niña otra vez y los muebles de su habitación, que recordaba de manera exacta esa noche, se derrumbaban gradualmente como con un fuerte crujido. Cuando se le preguntó qué edad tenía en el sueño, de repente recordó que sus padres peleaban con frecuencia en esa época y querían divorciarse. A pesar de que sus padres no se divorciaron, en ese momento ella desarrolló miedo a la oscuridad y asma nerviosa. Al día siguiente, el dolor de espalda de esta paciente se había reducido bastante, al igual que la tensión de los músculos. Esto le dejó claro que la situación no resuelta con su marido influía en los síntomas. Quizás era incluso la verdadera causa. Ella salió de la clínica con muy poco dolor y con la intención de aclarar su matrimonio
y tal vez concluirlo. Es difícil prepararse contra sentimientos primarios como el miedo, pues constituyen señales de advertencia demasiado importantes como para ignorarlos. Solo los pacientes cuya amígdala está calcificada o lesionada por alguna enfermedad reaccionan por completo sin miedo. Incluso quienes han visto 20 veces la famosa escena de la ducha en la película Psicosis vuelven a asustarse una y otra vez. Vieron que sí, con esa música, ¿no? Cuando la sombra del asesino aparece detrás de la cortina, ¿no? Entonces, la mayoría de las emociones ocurren en el cerebro, en el sistema límbico, y nosotros ni siquiera lo notamos. Solo cuando participa la corteza cerebral nos damos cuenta de los sentimientos. La corteza prefrontal, que es la parte anterior del lóbulo frontal, evalúa las emociones y también puede atenuarlas. Por eso podemos calmarnos después del primer sobresalto y recuperar el aliento para ahuyentar la sensación desagradable. Por otra parte, en las personas con trastornos de ansiedad y miedo, la amígdala permanece activa, sin control, y continúa estimulando una red de glándulas hormonales y regiones nerviosas, activando así el llamado eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. Como consecuencia, hay palpitaciones y dificultad para respirar, la boca seca, temblores, tensión muscular, entre otros síntomas. Se sabe que los veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático presentan un debilitamiento significativo de la función de control del lóbulo frontal. Al parecer, la predisposición a padecer miedo y ansiedad puede estar influenciada genéticamente. Las mujeres tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar un síndrome de ansiedad y es posible que las responsables de ello sean las hormonas. Si la ansiedad se vuelve crónica y se arraigan en la mente detonadores específicos, como los lugares vacíos o los espacios estrechos, puede haber consecuencias significativas para la vida cotidiana del afectado. 1 de cada 3 europeos presenta un síndrome de ansiedad en algún momento de su vida. Ataque de pánico, miedo a la pérdida, trastorno de estrés postraumático, neurosis obsesivo-compulsiva o alguna fobia. En caso de miedos normales, o el detonador desaparece, o bien la corteza prefrontal desencadena con el tiempo una reacción relajante. Esta corteza también puede cambiar la evaluación del miedo mediante el aprendizaje o mediante nuevas experiencias. Los pensamientos y las creencias arraigadas son los principales detonadores de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la idea de hacer el ridículo en público o pensar en desmayarse por cansancio justo al pasar por el túnel de la autopista. Con las terapias conductuales que permiten al cerebro tener nuevas experiencias, muchos de los síndromes de ansiedad pueden tratarse de manera adecuada. Por ejemplo, una persona que presenta una fobia a las arañas y ha realizado exitosamente una terapia conductual, ¿no? Al ver una araña, su amígdala todavía se va a estimular de igual manera, pero la corteza prefrontal estará más involucrada que antes de la terapia y reprime el impulso de ansiedad, ¿no? A ver, esperen que quiero mostrarles este dibujito. A
A ver si puedo poner compartir pantalla. Captura, dispositivo de captura de video. Captura de pantalla. No sé si es captura de pantalla. Bueno, tal vez toqué y hice un lío. A ver, voy a ver si me sale con este. Sí, es este. Bien. Bueno, me voy a ir a donde está el libro. A ver si lo puedo agrandar un poco más. Un poco. Ay, no. Claro, no lo puedo. Ay. Fíjense en este dibujito. A ver si lo están agarrando ustedes. Sí, ahí lo están agarrando. Del cerebro. Está sencillito porque está todo gris, ¿no? Acá y marcado en verde. Y acá en negrito. Ahora les voy a explicar lo que significa esto. Que habla del miedo en la cabeza, ¿no? La corteza prefrontal evalúa y ordena y permite el pensamiento racional. Puede mitigar el miedo y la agresión. Ven, acá está. Esta verde es la corteza prefrontal. Déjenme que tenemos acá, ¿no? La corteza prefrontal y la circunvolución del cíngulo anterior, que sería esto verde más clarito que hay acá, mejoran la percepción de las señales de alarma y la información negativa. En lo profundo de la cabeza se encuentra la parte más antigua del cerebro, que es la amígdala, que es esta cosita negrita que se ve acá, como un huevito. Ahí es donde surgen los sentimientos espontáneos, como el miedo, la agresión, antes de que penetren en la conciencia. Si se activa el núcleo de la amígdala, se liberan neurotransmisores que a través del sistema nervioso central preparan al individuo para la huida o para la lucha. Las experiencias emocionales se almacenan ahí. En ese cosito negrito que ven ahí, se almacena todo. Bien, bueno. Voy a sacar el compartir pantalla. Y vamos a ver qué pasa con la alegría si ya le damos el cierre a este encuentro, ¿no? Así que todas las emociones tienen lugar en diferentes regiones del cerebro. Si observamos la bóveda craneal mediante una tomografía por resonancia magnética, podemos ver los patrones de actividad especializados para sentimientos como la felicidad, la tristeza, la ira y el miedo. Sin embargo, las redes neuronales que se activan con ciertas emociones se superponen en gran medida. La tesis que establece que en el hemisferio izquierdo del cerebro se concentran los sentimientos más positivos y en el derecho los más negativos, aún no se ha comprobado. Enseguida salta a la vista que en un primer momento los sentimientos positivos se consideran menos importantes para la supervivencia en comparación con el miedo, que es una señal de advertencia. Pero si se mira a largo plazo, el bienestar juega un papel importante para la preservación de las relaciones sociales. La alegría, el único sentimiento básico positivo, ayuda a adquirir nuevas habilidades. Hay una alegría que de forma natural fluye de nosotros y otra que se genera desde el exterior. Por ejemplo, si nos dicen un elogio. Bien. Los investigadores en el campo del aprendizaje indican que el tipo de alegría que otros generan en nosotros es por su naturaleza más pasajera. Podemos expresar alegría con una sonrisa, pero dice, ¿no? Que la alegría se puede entrenar. Las sonrisas dirigidas estimulan circuitos
que aseguran que los compuestos proteicos, o sea, los neuropéptidos, se liberen en el sistema nervioso central y mejoran así la comunicación de las células nerviosas y calman el estrés. Cada sonrisa también asegura que los neurotransmisores relacionados con el sentirse bien, dopamina, endorfina y serotonina, se liberen en el sistema nervioso. Estos garantizan que la presión arterial se reduce y el corazón late con más calma. Sonreír es contagioso. Bien. A ver. O sea, sonreír de manera que lo estimule, ¿no? No que me viene la risa sola, ¿no? Hay estudios hechos sobre la risa y un investigador llamado Rubinstein denomina la risa como una terapia respiratoria, gimnástica y curativa, que puede servir como tratamiento contra la ansiedad, porque conduce a una reducción de las hormonas del estrés, como son los corticoides y las catecolaminas. El sistema inmunitario se fortalece, el número de linfocitos T crece, la actividad y la cantidad de células agresoras naturales aumentan, los anticuerpos se multiplican y después de reír se detecta un aumento en el interferón gamma que las células liberan en caso de una infección viral y la sensibilidad al dolor se reduce, así que hay que reírse más. Bien, también hay otros estudios como el Don't Worry, Be Happy, ¿no? Don't worry, be happy. No te hagas problemas, sé feliz. Y que parece que no es tan fácil, ¿no? Los fundamentos de este enfoque, que fue de Martin Seligman en el 90, contiene un aspecto importante, ¿no? Esto está basado en la psicología positiva, que entrena a las personas para que cambien su perspectiva y fortalezcan sus sentimientos positivos. Las personas con actitud positiva son menos susceptibles a sufrir un resfriado, porque el sistema inmunológico se fortalece con buenos sentimientos. Ser optimista no significa ignorar los aspectos negativos de la vida, sino que el optimismo es la capacidad de las personas para ver y reconocer lo positivo en cada situación, ¿no? Bien. Y vamos a dejar aquí hoy y vamos a continuar luego con el tema de esto de las caricias, el ser tocado, ¿no? El contacto corporal. Si alivia el dolor o no. Bien. Bueno, Mirna, me despido de vos y de los otros que andan por ahí en el directo y nos